Hoy nos sumergimos en una de esas. Bueno, de esas aventuras que muchos hemos empezado a aprender. Español UF Menuda Aventura. Y para entender qué significa, de verdad, tenemos una colección de materiales que es fascinante. Hay de todo que tenemos sobre la mesa. Pues mira desde un manual de gramática, de los que pesan, hasta transcripciones de podcast para estudiantes. Y lo que más me gusta y los de foros online donde la gente cuenta la verdad exacto. Donde se dejan el alma, contando sus frustraciones y sus pequeñas victorias. Es que el reto es mayúsculo, no hablamos de un idioma con más de 400 millones de hablantes nativos. Una barbaridad y un dato que el propio manual de gramática pone sobre la mesa. Desde el principio. Es que la inmensa mayoría de ellos no vive en España. Viven en Latinoamérica justo. Y eso para cualquiera que empieza a estudiar. Es una bomba de relojería de variedades de acentos. De expresiones totalmente. Así que la misión que nos hemos propuesto hoy es precisamente esa. Mirar más allá de la conjugación del subjuntivo y las listas de vocabulario. Queremos entender los bloqueos mentales. No eso es. Y descifrar las claves culturales. Descubrir las estrategias que de verdad funcionan. Vamos que hoy nos metemos hasta el fondo. Para ver qué se cuece en el mundo real. Me parece un planazo, vale. Pues empecemos por los cimientos. Por la parte más técnica que encontramos en el manual. La gramática pura y dura. Sí, una de las primeras barreras con las que cualquiera se topa es la pronunciación. El libro menciona un par de fenómenos que a mí al principio me volvían loco. Es que son la llave para entender cómo suena el español para el 90% de sus hablantes. El manual de destacados, que son la norma en Andalucía. Y prácticamente universales en toda América Latina. El primero es el famoso ceseo. El ceseo, claro, que consiste, para que no lo sepa, en que la Z y la C suaves suenan exactamente igual que una S, lo que provoca que palabras como casa de hogar y casa de cazar sean fonéticamente idénticas. Tienes que fiarte del contexto para saber de qué VA cosa exacto. Y el segundo es el yeísmo, que es pronunciar la I como la I, por eso. Cayó del verbo caer y cayó del verbo callar. Suenan igual para casi todo el mundo. Son detalles que definen por completo el paisaje sonoro del idioma y que sin nota los explican.
pueden llevar a mucha confusión desde luego. Y de la fonética. El manual salta un clásico entre los clásicos. A ver la pesadilla de todo. Estudiante la diferencia entre serie Star UF. Por supuesto el gran monstruo. Recuerdo mis primeras clases intentando entender esto. El libro lo explica con ejemplos muy claros. Ser para lo inherente lo que define algo pon. El ejemplo de la puerta es roja. El color es una característica esencial de esa puerta. Justo y en contraposición. Estar para estados temporales o condiciones que son resultado de un cambio. El ejemplo que sigue es perfecto para entenderlo. La puerta está sucia, claro. La puerta no es suciedad. En sí misma no ha adquirido esa condición. Lo interesante es que esta distinción, que parece tan lógica en el papel, se convierte en un campo de minas. En una conversación real ahí quería llegar. Porque puedes tener la teoría clarísima, pero luego ábresele a boca y dudas. Y lo mejor es que podemos conectar esta teoría con la experiencia real de un estudiante que hemos encontrado en un foro de Reddit. El comentario es oro puro. Lo es, dice, y cito textualmente, que a pesar de tener un nivel B2 de gramática con una aplicación, es incapaz de entender el audio en la vida real, porque las palabras se juntan como una manguera a presión. Qué buena imagen me parece. Una imagen potentísima es que es la metáfora perfecta. Describe a la perfección la brecha que existe entre el conocimiento pasivo, el del libro y la habilidad activa. La de la calle totalmente puedes recitar de memoria. Cuando se usa ser y cuando estar. Pero si tu oído no está entrenado para decodificar ese torrente de sonido, esa manguera a presión, el conocimiento no te sirve de nada. La frustración es inevitable. Es que esa frustración de no entender, de sentir que has perdido el tiempo. Me parece que ese me acentuada es un problema de cabeza que, de gramática enoja. Absolutamente. Y creo que uno de los podcasts que analizamos, llamado Spanish Podcast, se mete de lleno en esto. Si me aborda la psicología del aprendizaje de una forma muy original. Analiza por qué nos aferramos tanto al pasado y lo desglosa en 3 emociones muy concretas: la nostalgia, el arrepentimiento y el resentimiento. Y aunque no hablen directamente de aprender idiomas, la conexión es buena. Es inmediata. A ver, empecemos por el arrepentimiento. El podcast pone el ejemplo de alguien que piensa: si hubiera estudiado arte, mi vida habría sido diferente. El clásico y sí, exacto.
Y ese es el y si constante del estudiante de idiomas. Si hubiera empezado a estudiar antes. Si hubiera practicado más. A diario, claro, esto es justo lo que leemos en el post de un usuario de Reddit, que cuenta con una frustración tremenda como su novia, después de 1 año y medio de clases particulares, sigue estancada en un nivel A1 A2. 1 año y medio si sienten que han perdido el tiempo, que el método no era el correcto. Y ese arrepentimiento puede llegar a ser paralizante. Luego hablan de la nostalgia. La definen como una versión editada del pasado. Esto me ha hecho pensar mucho en qué sentido para un estudiante sería cómo idealizar las primeras semanas, cuando cada palabra nueva era un subidón, y borrar de la memoria todos esos momentos de quedarse en blanco. En medio de una frase, claro, te quedas solo con lo bueno. Y el tercer punto es el resentimiento, que es quizá el más destructivo. El ejemplo del podcast es el de perdonar a un antiguo jefe, que en el aprendizaje ese rencor puede hiere hacia un profesor, que no supo motivarte hacia un método, que prometía milagros y no funcionó incluso, hacia los propios hablantes nativos. Espera, eso es interesante resentimiento hacia los nativos. Si en otro de los hilos, un usuario cuenta una experiencia muy amarga que tuvo en Múnich. ¿Qué le pasó? Pues que se sintió juzgado y humillado por no hablar un alemán perfecto. Ese sentimiento de no me valoran el esfuerzo puede generar un resentimiento que te haga abandonar por completo que duro. Pero lo bueno es que el podcast no se queda solo en el diagnóstico. No propone una solución, propone una solución. La resignificación, o como se diría en inglés, reframing, que básicamente es aprender a cambiar la narrativa de tu propia historia. El ejemplo que usan es brillante, el de la persona que estudió economía. Exacto, que estudió economía durante años. Y ahora se dedica a otra cosa en lugar de verlo como años perdidos, lo resignifica como una preparación que le dio herramientas de análisis que ahora se ajustó. Entonces, ¿cómo aplicaría esto a alguien que aprende español y se siente estancado? Pues cambiando la perspectiva sobre el error. Y esto conecta de maravilla con otra publicación de Reddit que me parece una genialidad, que decía: un usuario afirma que ser políglota no tiene nada que ver con ser un genio. Dice que la clave es aprender a tolerar el extraño limbo de la semifluidez. Y sobre todo a ver sentirse cómodo con el fracaso.
Esa es la frase clave, ¿verdad? Sentirse cómodo con el fracaso, sin duda. Porque es completamente contraintuitivo. Toda nuestra educación se basa en evitar el fracaso. Y de repente te dicen que no, que tienes que abrazarlo. Es que esa es la resignificación. En estado puro. Es dejar de ver los errores como fracasos. Y empezar a verlos como lo que son: datos. Información valiosísima. Que te dice exactamente dónde necesitas mejorar. Cada vez que te equivocas y te corrigen, estás recibiendo una clase particular gratuita. Visto así, cambia todo la conclusión. Como dice otro usuario en el mismo hilo: es que no hay atajos, ese necesita tiempo y constancia. Y esa constancia no es solo encarcados con la gramática. Es también lanzarse a usar el idioma. Y ahí es donde entran en juego unas reglas que no están en ningún libro. Las reglas no escritas. Lo que nos lleva a la tercera parte de nuestro análisis: el contexto cultural fundamental. El idioma es un reflejo de la cultura. Y sin entender la cultura, la comunicación siempre será incompleta. Para explorar esto, tenemos las transcripciones de DOS Podcast muy útiles. How to Spanish y Dreaming Spanish. Dos buenas referencias. Empecemos con How to Spanish. Se centra en la cultura mexicana y da unos ejemplos buenísimos sobre la cortesía. Me ha encantado el detalle de los diminutivos. El cafecito, eso es: no pides un café, pides un cafecito. No pides agua, pides agüita. Es una forma de suavizar, de mostrar amabilidad. Y vamos allá, mencionan la forma de pedir las cosas. En lugar de un dame, un vaso de agua, que puede sonar muy directo. O incluso rudo, no exacto. Lo habitual es decir: me regalas un vaso de agua. Obviamente nadie piensa que se lo estás pidiendo gratis. Es una fórmula de cortesía. Me estoy imaginando la cantidad de situaciones incómodas que me habría ahorrado en mi primer viaje a México. Si hubiera sabido esto, probablemente, seguro, que fui por ahí sonando como un bárbaro, pidiendo cosas. Pero lo más importante que señalan en ese podcast, y que me parece un consejo que vale oro, es la diferencia abismal entre no importa y no me importa. A ver, explícalo. No importa es el equivalente a it's okay. Don't worry es tranquilizador. Vale, en cambio, no me importa. Es un y don't care muy cortante, casi despectivo. Los presentadores del podcast dicen:
Y cito que usar mal esa pequeña palabra puede cambiar tu relación con ese mexicano, ostras. Es un matiz cultural que jamás aprenderás en un libro de texto. Jamás. Qué curioso. Porque en el español de España no me importa. No es tan agresivo, depende mucho del tono, ¿verdad? Muchísimo y bueno. Para añadir otra capa de complejidad cultural, tenemos el podcast Dreaming Spanish. Si en uno de sus episodios hablan de cosas que no deberían normalizarse y ponen un ejemplo que resonará con muchos. A ver, la típica pregunta en las reuniones familiares. A las parejas y los hijos. ¿Para cuándo? Esa pregunta para alguien de una cultura anglosajona. Por ejemplo, puede ser una invasión total de la privacidad. Puede resultar increíblemente incómoda. Desde luego, te ponen un compromiso y no sabes qué contestar. Pero lo que explica el podcast es que, aunque ellos mismos lo critican, es fundamental entender el contexto. A menudo no es un ataque personal, sino una especie de ritual social. Una forma torpe de mostrar interés por tu vida. Exacto, entender ese código no hace que la pregunta sea menos incómoda, pero sí te ayuda a gestionarla, sin ofenderte y a no crear un conflicto. Entonces, si juntamos todo esto, desde la gramática hasta las preguntas sobre los hijos, ¿por qué es tan vital este nivel de detalle cultural? Porque es lo que marca la diferencia entre hablar un idioma y de verdad comunicarte con la gente que lo habla. Claro, es lo que te permite evitar esos malentendidos, esas situaciones incómodas. Se trata de aprender a leer las reglas no escritas. Es el paso final para sentirte seguro, para conectar de verdad y en última instancia, para disfrutar del proceso. La verdad es que el recorrido ha sido completo. Hemos empezado con los cimientos técnicos, como el ceseo y la eterna lucha entre ser y estar sacados del manual. Luego hemos saltado al campo de batalla de la mente, explorando como el arrepentimiento o el resentimiento pueden sabotear el aprendizaje y como la clave parece ser aceptar el error como parte del camino totalmente. Y hemos terminado en el terreno M acentuada S sutil, el de la cultura, descubriendo que pedir un cafecito o entender por qué te preguntan por los hijos puede ser tan crucial como saber conjugar un verbo al final. Todas estas fuentes juntas pintan un cuadro muy coherente. Aprender español o cualquier idioma no es una lista de tareas que vas tachando. Es más complejo.
Es un proceso integral que mezcla habilidad técnica, una enorme dosis de resiliencia mental y por encima de todo una curiosidad genuina y profunda por la cultura y la gente. Para cerrar, hay una idea que leí en una de las publicaciones del foro y que me ha dejado dándole vueltas. Así cual. Un usuario comentaba que para algunas personas es más fácil expresar sentimientos profundos o difíciles en un segundo idioma que interesante. Como si la distancia que te da la lengua no nativa te diera también más libertad. Eso es fascinante. Plantea una pregunta muy interesante para reflexionar. ¿Verdad? Quizás aprender otra lengua no es solo una forma de describir el mundo de manera diferente, sino una oportunidad de descubrir una versión diferente de uno mismo. ¿Qué aspectos de nuestra propia personalidad podrían salir a la luz o incluso desbloquearse únicamente a través del filtro de un nuevo idioma?